El proceso electoral 23-24 implicará la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. ¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral, cuando lo que demanda a México y la ciudad es mesura por parte del Poder Judicial, que tiene muchos pendientes en México? Es un atentado a la democracia y el Senado reprueba contundentemente una conducta de esta naturaleza. Y si la Corte insiste en un golpe de Estado, nosotros iniciaríamos contundentemente una acción para declarar como traición a la patria cualquier acto de esta naturaleza bajo los cauces legales correspondientes. En los últimos años, conceptos como golpe de Estado técnico, lawfare y guerra jurídica han acaparado la conversación pública en nuestro país. Pero el fenómeno no es exclusivo de México. En distintos países de América Latina han circulado versiones sobre supuestas campañas de guerra sucia y golpes blandos contra gobiernos de izquierda. ¿Se puede afirmar que existe un plan deliberado para desestabilizar y frenar los proyectos de la llamada Cuarta Transformación desde el ámbito jurídico? En el quinto y último capítulo de nuestro serial, ¿Está podrido el Poder Judicial?, analizaremos este importante tema. Acompáñenme. ¿Está podrido el Poder Judicial? Según los especialistas, la guerra jurídica o lawfare implicaría el uso del aparato judicial para boicotear acciones de gobierno. Me parece que en toda América Latina y en otras partes del mundo se ha venido dando este asunto de utilizar los aparatos judiciales como herramienta o instrumento político para ejercer presión, sobre todo cuando son gobiernos no alineados a los intereses de la hegemonía globalista, encabezada por las potencias occidentales como Estados Unidos o Gran Bretaña. Y encaja perfectamente en lo que se conoce como el lawfare, que es la utilización del sistema judicial para imponer gobiernos autoritarios, para imponer un modelo de nación por el que no vota la mayoría de los ciudadanos. La vía jurídica formaría parte de una estrategia más amplia que incluiría a los medios de comunicación corporativos. De hecho, hay 5 totalmente definidas que tienen que ver con el calentamiento de calle, con la utilización de medios para la llamada guerra sucia, con todo lo que tiene que ver también con generar un malestar social sistemático en las personas a partir de noticias falsas. Pues hace que trata de generar condiciones para exacerbar el descontento social y a partir de ahí tratar de asestar el golpe, ya sea por la vía judicial, por la vía legislativa, cosa que hasta el momento no ha podido ocurrir en México, pero de que la intentona está ahí latente, a mí no me queda la menor duda. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han invalidado decretos emitidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador al declararlos como inconstitucionales y, del mismo modo, han echado atrás reformas impulsadas por el mandatario al acusar violaciones en su proceso legislativo. Entre ellas se encuentra la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en infracciones fiscales como contrabando, defraudación, compra y venta de facturas, al considerar aplicar la medida cautelar como inconstitucional. Pero sí, la mayoría de los ministros y ministras de la Suprema Corte han mostrado
participar de un proyecto de nación distinto al que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El proyecto de nación que ellos defienden, pues es precisamente ese proyecto de la derecha, y no necesariamente encuentran pues compatibilidad con las políticas públicas del primer mandatario mexicano. Eso explica por qué han fallado en contra prácticamente de todo lo que se les llega mediante controversia constitucional. En abril del 2023 también fue declarado como inconstitucional el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una reforma que hasta hoy es considerada fundamental para el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto así que se comprometió a volverla a enviar antes de terminar su sexenio. La Corte también invalidó el decreto que blindaba los proyectos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas como interés público y de seguridad nacional, que pretendía reservar la información de contratos hasta por 5 años. Pues yo creo que no está tanto en contra de los proyectos estratégicos de la 4T, sino en contra de la violación de la ley a la hora de implementar los procesos estratégicos de la 4T. Una de las cosas que yo creo que ha sido muy difícil comprender en este sexenio es que si estos procesos no se hicieran mediante una violación a la ley o a la Constitución, pues entonces no habría materia para que la Suprema Corte conociera o concediera o revocara los procesos. En mayo de 2023, la Corte declaró inválido el Plan B de reforma electoral ante un cúmulo de irregularidades y violaciones al proceso durante la aprobación del decreto de reforma a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para mí sí es evidente que la derrotada oligarquía neoliberal está tratando de mover los tentáculos y las piezas que todavía le quedan dentro del aparato del Estado, y en específico dentro del Poder Judicial, para tratar de boicotear al gobierno, al Poder Ejecutivo en México actualmente, en una estrategia de guerra híbrida que se conoce como lawfare o guerra judicial. Hay posturas divergentes. La analista política Paula Sofía Vázquez considera que en el caso de la aprobación de la reforma conocida como Plan B, se violaron principios establecidos en la Constitución. Entonces, sí, yo creo que ha aumentado mucho el número de casos judiciales en este sexenio por temas de gobierno, pero porque también han aumentado muchísimo las violaciones a derechos humanos, las violaciones a reglas y procedimientos. ¿Estamos ante un caso de judicialización de la política? Yo creo que lo que tenemos ahorita es una batalla que desgraciadamente se ha llevado del terreno legislativo, que es de donde normalmente, pues es donde normalmente están la representación plural, la representación de visiones, las visiones que se enfrentan y se negocian. Quienes respaldan la teoría de golpe blando aseguran que dicha estrategia se ha empleado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2005, cuando fue sometido al desafuero para intentar cortar sus aspiraciones políticas. El pasado 23 de agosto, el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, elaboró un proyecto que planteaba la destitución del mandatario mexicano por ser omiso en la ratificación de una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El propio Aguilar retiró la propuesta antes de que fuera discutida. Una supuesta destitución por no cumplir un lado judicial. No sé si vio usted esa nota el día de ayer. No. ¿Cómo? Pero... ¿Hubo un proyecto para destitución? Ah, ¿me va a destituir? Ah. Yo diría que ha habido muchas intentonas golpistas que no han funcionado. En buena medida, yo creo que el punto crucial aquí ha sido la manera en que el presidente López Obrador ha logrado convencer a altos mandos del ejército de no romper filas, y eso ha sido un factor crucial para impedir la intentona golpista en México. Otros analistas advierten que la Corte solo está cumpliendo sus funciones y utilizando las herramientas que tiene para defender la Constitución. Hay una cosa que se nos olvida, pero el presidente no jura guardar y hacer guardar su proyecto de nación. El presidente no jura guardar y hacer guardar los estatutos del partido político que lo llevó al poder. El presidente jura guardar y hacer guardar la Constitución.
Y cuando viola ese juramento, pues quien es al final la última línea de defensa de esa Constitución es la Suprema Corte. Yo no veo ningún golpe de Estado más allá de la herida autoinfligida que se han generado durante todos estos años, no aprendiendo o no queriendo, no teniendo ninguna voluntad para realizar los proyectos a partir de los procesos, los procedimientos, las metodologías y los criterios que están marcados en la Constitución y las leyes. En el último tramo del sexenio del presidente con más popularidad en México y frente a un escenario electoral, ¿cuál será el futuro de la Corte? ¿Logrará Morena la mayoría calificada para reformar la Constitución y cambiar la forma de elegir a los ministros? ¿La Cuarta Transformación llegará a la Corte? Estas interrogantes aún quedan abiertas. Por lo pronto, hoy tenemos un máximo tribunal que desafía al Poder Ejecutivo. Soy Jesús Velázquez y este fue el quinto y último capítulo del serial de la octava ¿Está podrido el Poder Judicial? Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¿Está podrido el Poder Judicial?